Muy buenas noches a todos. Gracias por la espera y por la paciencia. Acá, cuando llueve, no sé qué está pasando realmente. Bueno, creo que es a nivel mundial que el clima está descompensado, está fluctuando bastante. Entonces, hizo todo el día mucho sol y ahora está cayendo un aguacero sumamente grande, que de hecho todavía está eh, cayendo pues fuerte. Entonces, la movilidad se afecta bastante, pero afortunadamente ya estamos acá. Espero que les haya ido a todos muy bien, sumamente bien. No nos vemos desde el día sábado. Sé que muchas personas no se pudieron conectar los sábados, pero no se preocupen. Siempre las clases quedan grabadas. Se las comparten a ustedes mediante el WhatsApp. Sin embargo, les voy a volver a compartir el enlace que les había compartido también el sábado. Como les menciono, sé que muchos no se pueden conectar los días sábados, entonces supongo que tampoco tienen el enlace. Es muy sencillo. Cuando quieran, por ejemplo, ver o este diplomado o algún otro diplomado donde estén inscritos, se meten a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, ahí en el buscador de YouTube y le dan en la playlist. Ya les voy a compartir entonces de esta formación de terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Bueno, y también quiero hacer una aclaración pequeña, ya les voy a compartir la pantalla, porque acabo de ver algo. Para que de pronto no se confundan, ¿cuál es la formación, Dilda? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué país te encuentras? O también estás en Colombia. Aquí está lloviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero cuando les digo mucho, es bastante. Entonces, miren acá. Esta es la corporación. Nuevo logo, que también ya les había mencionado. Acá veo entonces que hay dos terapias cognitivo-conductuales. Esta no es la de nosotros, sin embargo, si gustan, también la pueden revisar. La de nosotros es esta, acá, terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención, para que quizás no tengan una confusión y de pronto se metan al video y digan, ay, pero esta no es la clase, es esta. Sin embargo, como les menciono, ustedes pueden revisar todos los diplomados que se dan en la SIL, se meten allí. Ya, por ejemplo, tenemos las tres clases. La primera clase, que fue eh, el 13 de este mes, tenemos la segunda y tenemos la tercera, es decir, la del 15, la del sábado, la de este sábado que pasó, para que lo vean. Les voy a volver a compartir el enlace, como les había prometido, siempre se los voy a compartir para que de pronto, si en algún punto no pueden o asistir a la clase o se tienen que salir un poco antes por sus jornadas laborales o cualquier otra eventualidad, lo puedan observar. Ese es el enlace, ahí está toda la playlist de las clases que nosotros estamos viendo. Recuerden que es énfasis en métodos y técnicas de intervención, que es el que estamos viendo, para que lo tengan presente. El sábado pasado nosotros estábamos viendo o estábamos revisando esos modelos o esos métodos donde estábamos hablando de la primera generación, que fue el surgimiento como tal de la terapia conductual, donde revisábamos algunos autores que proponían algunos modelos imperantes de hecho actualmente. Uno que fue Joseph Wolf en Sudáfrica, él nos propone la desensibilización sistemática, que realmente es sumamente indispensable tenerla en cuenta porque la desensibilización sistemática actualmente es una de las técnicas o de los modelos que más se usa en la parte de las fobias y en la ansiedad. Luego teníamos a la terapia conductual de Einstein, donde él nos propone una visión muy diferente. Estoy hablando de la primera ola, de la primera generación de, de modelos eh, de terapia conductual. La primera ola sí es sumamente conductual, basada en esa parte del condicionamiento operante. Einstein nos propone algo y rompe de pronto ese esquema que teníamos en la terapia de conducta. ¿Por qué? Porque él nos habla principalmente de lo que es la personalidad, cosa que quizás muchos autores de la primera generación no son los únicos de la primera generación, pero sí son los más importantes. Sin embargo, como les mencionaba, muchos de la primera generación no tomaban en cuenta esas variables mediacionales
de las que hablábamos de pronto en la segunda generación, donde vimos el ejemplo, donde de hecho pues muchos de ustedes colocaron el ejemplo, bueno, una de ustedes como estudiante dijo que le tenía de pronto cierto temor o cierta fobia a hablar en público, pero solo desde lo virtual y ahí Einstein, en la primera ola, la primera generación de terapeutas, pone en manifiesto la importancia de la personalidad, algo que como les había mencionado, los otros no, y también vimos a Skinner con el condicionamiento operante. Ya saltándonos un poco ese resumen que vimos de la primera ola o la primera generación, llegamos a la segunda generación de terapeutas, donde el papel de la segunda ola generacional o ese segundo modelo es centrarse en los aspectos cognitivos de la terapia de conducta. Como les había mencionado, acá en la segunda ola no es que ya no se tenga en cuenta la conducta, claro que sí, recordemos que es terapia cognitivo-conductual, pero ya sí se tiene muy en cuenta en este aspecto lo que es la conducta, pero con variables que la pueden modificar, que la pueden incrementar, que ya sería la triada clásica: conducta o comportamiento, pensamiento y la emoción. Revisábamos el caso de Juan, que ahí es donde ya les voy a volver a compartir la pantalla, aunque íbamos mucho más adelante, pero para las personas que de pronto no estuvieron el sábado, que quizás no entren tan perdidos en el tema. Hablábamos de Juan, que Juan es el típico ejemplo, ya les voy a ampliar la pantalla, no sé por qué quedó tan corta, no se preocupen, ya se las voy a acomodar, que Juan era el típico ejemplo de cómo es el modelo de terapia cognitivo en la parte más desde la segunda ola o la segunda generación. ¿Qué decíamos de Juan? Entonces, Juan era un chico como muchos que le tiene pánico o le tiene temor a hablar enfrente y es allí donde poníamos el ejemplo de lo que son los pensamientos automáticos y esas distorsiones cognitivas que son las que vamos a entrar el día de hoy a conocer. Entonces, ¿qué decía Juan? Si van a burlar de mí, voy a hacerlo mal, me están mirando y me estoy poniendo rojo. Y decíamos entonces cómo era debatir esos pensamientos. ¿Cuál era la parte central de ese ejemplo? Que fue el que vimos el sábado, que es un resumen para que de pronto no se pierdan en la clase del día de hoy. Entonces, ese ejemplo anterior que veíamos de Juan, intenta debatir e intenta formular. Esas preguntas van a estar más orientadas a que el paciente cambie su forma en cómo está interpretando las situaciones en particular. En este caso, pues que Juan, la idea es que él busque nuevas estrategias, nuevos pensamientos para que piense realmente algo objetivo. Desde esas dos generaciones tenemos entonces, recordemos, a Beth y a Ellis. Empezábamos a hablar también de lo que era Bandura con esa técnica o ese modelo de terapias de lo que es el aprendizaje social, que es sumamente indispensable tener en cuenta el aprendizaje social, que de hecho era allí donde habíamos llegado. Les estaba dando el ejemplo de lo que es eh, la parte del aprendizaje social a través de el modelamiento. ¿Qué decíamos un poco sobre lo que es este modelo del aprendizaje social? Relatábamos que es un salto más cuantitativo, más observacional, como lo habíamos relatado en lo que es la primera ola o la primera generación, y es un salto más cualitativo. ¿Por qué? Porque nosotros de pronto a la idea de lo que es la parte social, pues subestimamos un poco. Y de hecho a Bandura lo subestimaron, fue eh, criticado por muchos de su época, porque mencionábamos que no era solamente el mecanismo que influye sobre lo social, sino que también esa parte más comportamental y más de la cognición. Pero entonces, ¿qué nos decía Bandura? Nos decía, bueno, nosotros no, sí, realmente sí aprendemos a través de la observación, él no, no quita la idea de que hay un aprendizaje asociativo, donde hay un aprendizaje operante, pero también pone un condicionamiento vicario, una cognición social.
donde somos influenciados por el ambiente a través de esos factores cognitivos, es decir, que de hecho poníamos pues un ejemplo de lo que era que una persona puede aprender, por ejemplo, un jugador de fútbol, un niño jugador de fútbol que pues tiene buen talento, pero él no va a refinar su técnica solamente observando. Necesita una presión social, donde a veces esa presión social, según Bandura, es la que a nosotros nos moldea. Y que el que aprende no es un sujeto pasivo que participa pues de manera pasiva en el aprendizaje, no, participa de manera activa en ese proceso, hay una inclusión del sujeto en esa formación y desde aquel contexto tiene bastante poder. Revisábamos lo que era la motivación, la atención y la retención, que son procesos entonces cognitivos que vamos a ver. Mencionábamos, nadie aprende sin motivación y ese es un proceso sumamente indispensable para tener en cuenta. Nosotros no aprendemos si no tenemos un proceso de motivación. La motivación y el aprendizaje van de la mano. Esto siempre es sumamente necesario. Entonces, mencionábamos esto, donde el aprendizaje vicario, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que una persona, en este caso lo concibe como un organismo en un todo social, es capaz de extraer una enseñanza, extraer un aprendizaje a partir de lo que nosotros podemos observar, lo que el otro hace. Y de hecho, que era pues un ejemplo que yo les decía, los niños en algunos casos aprenden observando, aprenden a través de un modelo. Y acá entramos a esto. Recuerda las polémicas que se desatan periódicamente, todo el tiempo hay polémicas sobre la conveniencia o no conveniencia de que los niños y niñas vean ciertas películas o series de televisión. Decíamos esto para el aprendizaje vicario de Bandura, que él nos ponía un ejemplo, que de hecho él experimentó sobre el muñeco Bobo. El muñeco lo llamó así en la teoría del aprendizaje social, donde reúne a varios niños y los puso a observar pues un video, un video donde estaba entonces un adulto golpeando a un muñeco, que como les mencionaba es un experimento que él llamó así el muñeco Bob. En este estudio entonces demostró que los niños cuando observan, niños me refiero pequeños, ¿cierto? Ya de pronto en un adulto cambia la percepción. Pero cuando un niño que está en su primera infancia ve a un adulto comportarse de una u otra manera, ejemplo, un adulto que o un niño que ve que un adulto en su caso es agresivo, se comporta de esa manera, imita la conducta. Entonces, esto evidenció en ese experimento clásico de Bandura que realmente la observación directa puede moldear nuestros comportamientos, incluso si sin una experiencia pues directa de recompensa o castigo. Nosotros, hay una hay un dicho popular que de pronto no sé si en todos los países aplique, pues como que los hechos populares cambian, obviamente pues cambian en función de cada país, pero es como el que entre la miel anda, algo se le pega. No sé si en todos los países está. Básicamente lo que dice el dicho es que nosotros aprendemos también a través de la observación, queramos o no queramos. De hecho, el lenguaje, ya hablando entre otras cosas, no solo del comportamiento, sino para el ser humano, aprender el lenguaje de nosotros, pues como seres humanos, por lenguaje me refiero la comunicación, tanto verbal y no verbal, nosotros necesitamos observar. ¿A quién? A un modelo, que en este caso pueden ser o los padres o un hermano mayor, alguien significativo donde nosotros, a través de la observación, más que el lenguaje, a pesar de que pensamos que eso lo escucha, no, es observando cómo ponemos la posición de los labios, cómo va, por ejemplo, en las consonantes velopalatinas, cómo es la articulación. Entonces, todo es a través incluso de la observación, la mayoría de las cosas.
Les voy a compartir acá al chat lo que es el primer video que estábamos viendo del muñeco bobo. Realmente, pues es un experimento que también nos pone a pensar y que, como les digo, también rompe de pronto ese paradigma que se tenía de la primera ola o la primera generación, donde sí se ha tenido en cuenta esa parte de lo que es la cognición y la segunda ola o la segunda generación de modelos. Pero hay algo importante que Bandura nos dice, bueno, no es solamente el contexto, también es el área social, las personas con las que la persona se va a rodear. Sí. Y también nos habla de esa parte de la teoría del desarrollo social, exacto, sino que a Vygotsky, por ejemplo, lo más desde el paradigma del neurodesarrollo. Pues lo comparan mucho también con lo que es Piaget, con ese desarrollo cognitivo con Piaget y con Vygotsky, sí, con esa parte de lo que es, nosotros aprendemos a través de un modelo también, pues que hay una línea delgada entre lo que sabemos y lo que nos puede proporcionar un tutor o un formador o una persona significativa. Ricardo. Gracias, gracias por el aporte. Se llama aprendizaje proximal, ya me acuerdo. El aprendizaje proximal. Zona de aprendizaje proximal, que de hecho Vygotsky nos dice que se va haciendo cada vez más corta a medida que nosotros vamos refinando nuestro proceso de aprendizaje. Por acá eh, les dejé, les dejé la grabación. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Antes de entrar a conocer, la verdad, una técnica que me gusta y un modelo también que me encanta, que es la reestructuración cognitiva y el modelo ABC, o pues que es una técnica de hecho también de la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis. La idea es que, la idea es que vamos de la teoría a la práctica, así como ya hemos hecho en muchos casos que íbamos de la teoría a la práctica, vamos a, antes de entrar a ver ese, como les menciono, nos vamos a ir a lo que es el material opcional para poner entonces a consideración de lo que es un caso clínico, lo que es esta parte que nos propone Bandura con el aprendizaje social. Entonces, nos vamos a ir acá, ya les voy a explicar nuevamente, igual para que no existan pues como pierde acá. Entonces, ejercicios prácticos, que acá están todos los ejercicios clínicos. Nos vamos acá y vamos a ver un caso de ejemplo de caso clínico, modelamiento, con el aprendizaje social de Bandura. Acá tenemos el uso del modelado o del modelamiento que nos propone entonces Bandura con la teoría del aprendizaje social, con los reforzadores sociales, pues con esa parte que acabamos de observar y vamos a ver los antecedentes del paciente. Juan es un adolescente de 15 años. Él llega a consulta, principalmente a él lo derivan de su colegio porque está teniendo dificultades significativas para manejar su ira. Algo que muy posiblemente pues a muchos pacientes lleguen a terapia. Ese manejo de la ira de pues que realmente no lo sabía controlar, está en el entorno escolar, pero también se presentaba en el entorno familiar. No era solamente en un entorno, sino que eran varios entornos, pero se desencadenaba mucho más en ese entorno académico escolar. Acá, entonces, tenemos conflictos o frustraciones donde reacciona de manera impulsiva, agresiva, frente a las personas que lo provocan. De hecho, pues como en términos generales, no aparece acá, pero cualquier cosa a Juan lo detonaba. Era algo que
no sabían cuándo iba a estallar, estallaba de la nada, incluso en una ocasión tuvo un problema fuerte en el entorno académico porque cogió la silla donde estaba pues estudiando, pues el pupitre, silla, escritorio, no sé cómo le llaman en los diferentes países, y la lanzó. Es decir, ya había una ira desbordada, no es solamente una irritabilidad, ya había un comportamiento y que eso estaba derivando en problemas de convivencia escolar, tanto con sus compañeros de clase, ya estaba envuelto en peleas, estaba envuelto, bueno, en muchos conflictos, pero también con los docentes, con el personal docente. Los psicoorientadores lo derivan a terapia cognitivo-conductual. Querían pues trabajar en Juan esta parte. Él nunca había sido una persona agresiva. ¿Y cómo fue la intervención terapéutica? El terapeuta decide entonces emplear la técnica del modelamiento, entre otras. Pero acá no está el caso completo porque quiero que veamos solo la técnica de el modelamiento que se usó. Un dato, incluso antes de entrar como al componente de ver las técnicas puntuales, es que si bien nos debemos parar en un modelo, podemos usar diferentes técnicas. No sé si ustedes recuerdan el sábado que estábamos trabajando esa parte del condicionamiento operante, pero también hablábamos de la reestructuración cognitiva que se usa en la segunda ola o la segunda generación. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Entonces, usa la técnica del modelamiento, que de hecho pues es muy efectiva en pacientes infantes y en adolescentes, y se basa en la teoría de Bandura, en ese aprendizaje social. Quería entonces ayudar a Juan a través de ese modelado, a través de un modelo, a que él pues tuviese estrategias de afrontamiento, estrategias de autocontrol y una comunicación más asertiva, habilidades también sociales. ¿Cuál fue el proceso de modelado? Entonces miren que esto es lo que habíamos trabajado acá. Eh, ¿Qué es esta parte? Lo que vimos, motivación, atención, retención y reproducción, que es la base central de lo que es el aprendizaje vicario o aprendizaje social. Nuevamente entonces nos devolvemos al caso clínico y vemos que acá está la atención. Durante las sesiones, el terapeuta entonces debe organizar situaciones simuladas con el paciente como juego de roles, donde la idea es que recree escenarios, donde se parezcan a los escenarios donde él se desborda a nivel del conflicto, a nivel del autocontrol. También vemos la retención, la reproducción, que es la imitación, con un juego de roles también, pues un role playing, donde ya Juan va a tener la oportunidad de poner en práctica esa conducta. Y tenemos la motivación. Vamos a revisar entonces este ejemplo clínico durante unos 3 minutos, 3 a 4 minutos, para poder continuar con el próximo tema. ¿Listo? Entonces lo revisamos, me dicen qué dudas tienen de la teoría a la práctica para podérsela resolver. Bueno, em, bueno, no entendieron la consigna o no entendieron el caso, porque estábamos revisando el caso. Para las personas que tienen el material, que por acá, pues Daniel también nos lo estaba pues como mencionando. Hola Marianela, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? ¿Que no entendiste de la técnica? Cuéntame que no entendiste de la técnica y te explico. Bueno, por acá Daniel C. nos dice que todo lo entendieron. Marianela, ¿qué parte de la técnica no entendiste?
para poderte explicar. Bueno, vamos por acá. Daniel nos dice que ya todos entendieron. Entonces voy a pasar a la parte del, eh, de la técnica de reestructuración cognitiva. Vamos a continuar. Bueno, Marianela, si quieres, nos quedamos al final de la sesión. Yo te explico porque por lo que veo, la mayoría lo comprendieron bien. Por interno también me dicen que ya lo habían entendido, ya lo comprendí, profe, está claro, podemos seguir. Bueno, entonces voy a seguir porque la mayoría lo comprende. Listo, ya es digamos algo puntual. Si quieren nos quedamos al final de la clase y te lo puedo explicar. Entonces vamos a ver la técnica de reestructuración cognitiva de Albert Ellis. Ellis nos propone la terapia racional emotivo-conductual, lo que es la TREC. La TREC antes no se llamaba así, de hecho al principio se empezó a llamar el TRE, pues sin la C, pero luego añadimos o se añadió la C. Es una reestructuración cognitiva de Albert Ellis, donde es una técnica fundamental, de hecho, para la terapia racional emotivo, pues para la técnica de terapia cognitivo-conductual, donde el objetivo principal de lo que es la TRE es identificar, cuestionar y modificar esas creencias que son irracionales, que generan emociones y comportamientos disfuncionales. Hay unos principios básicos de la reestructuración cognitiva que es A, B, C. Cuando hablamos entonces de la técnica de reestructuración cognitiva, no fue hace tanto tiempo, de hecho, bueno, de manera subjetiva, en los años 50, pues él empieza a estar muy descontento con el modelo que él estaba usando, que de hecho pues era un psicoanalista, se rompe o fractura él ese modelo que usaba y desarrolla una nueva técnica, pero que está basada en ese modelo de la terapia cognitivo-conductual. Empieza a hablar de la terapia racional emotiva, donde empieza a desarrollar un nuevo paradigma de la psicología y se centra en el aquí, en el ahora. Es muy contextual para buscar una solución a los problemas más específicos que, pues, para sus pacientes les quería dar alguna solución. Él menciona dos tipos de pensamiento. De hecho, pues en este modelo tenemos dos tipos de pensamiento. Los pensamientos racionales, que son objetivos, que son comprobables, contrastables, medibles, frente a los que son irracionales, es decir, que son subjetivos, que están basados en creencias no comprobables, que son desadaptativos para la persona. ¿Por qué desadaptativos? Porque le generan pues un grado alto de malestar al paciente. Entonces, como les menciono, es una forma de psicoterapia de corte breve, como la mayoría de técnicas o de modelos en la terapia cognitivo-conductual, donde la idea central que nos propone Ellis en este modelo es cuál, es ver las o analizar las ideas irracionales que tienen los pacientes, esos patrones de pensamiento que están asociados a un malestar emocional. Recuerden que esto lo habíamos venido hablando al principio de las sesiones, donde para los pacientes hay una triada clásica. Si yo modifico mi comportamiento, modifico mi emoción y me modifico también mis pensamientos, ¿cierto? Es una triada donde yo modifico uno y por ende se van a modificar los otros dos. Entonces él mencionaba que nuestros patrones de pensamiento, que son irracionales, que son subjetivos, pero que son disfuncionales, nos generan malestar. Y también es lo que nos lleva a actuar de manera de pronto no tan objetiva o no tan adaptativa. Él mencionaba que la idea era crear o reemplazar
esos pensamientos asociados al malestar emocional, pues pensamientos irracionales, por otras creencias que para el paciente iban a ser mucho más productivas. Sí, el objetivo que por acá nos dice Verónica, que cuál es el objetivo de la TREC. El objetivo principal de la TREC, pues o el objetivo fundamental, es identificar, cuestionar y modificar esas creencias irracionales con los que el paciente llega a consulta y que son los que van a derivar o van a generar emociones, comportamientos que son disfuncionales para el paciente y que pues de un modo u otro también les genera malestar a nivel en general y que no les permite tener una buena calidad de vida, que es el fin último de las terapias, sea acá pues en terapia cognitivo-conductual y en general las terapias siempre aumentan o deberían aumentar esa calidad de vida. Entonces, la idea central es, bueno, voy a cambiar en el paciente esos pensamientos irracionales que le genera malestar emocional por otros que sean mucho mejores, por otros que sean mucho más adaptativos. Recordemos entonces, cambiar lo irracional, que es subjetivo o basado en creencias del paciente, por otros que sean de tipo más racional. Ojo acá, porque no es cambiar al paciente por un pensamiento triste, entre comillas, pues, o por un pensamiento negativo, por otro sumamente feliz. No se trata de eso, esta reestructuración cognitiva, es ponerlo más racional, ¿cierto? Estar basado en la evidencia. Entonces, la idea es permitir al paciente lidiar con las diferentes problemáticas contextuales que tiene pues su día a día cotidiana y aumentar sus habilidades, por ejemplo, para relacionarse, para vivir de manera más saludable. Entonces, esta terapia se basa en un supuesto sumamente indispensable para Albert Ellis y es que culpamos de manera errónea nosotros como seres humanos o como pacientes, pues de acá de este modelo, que la verdad es que es un modelo sumamente bueno que ha mostrado ser muy eficaz y efectivo para los pacientes, para todo tipo de pacientes, con este modelo. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Pues o una de las ideas centrales que nos decía Ellis al proponer este modelo. Entonces, a veces nosotros culpamos de manera errónea o de manera anómala los eventos externos que nos pasan a nosotros, los eventos en la vida cotidiana por el malestar que sufrimos o incluso, por ejemplo, hablemos de infelicidad en nuestras vidas y que no son esos eventos, no son los eventos en sí mismos, sino nuestra interpretación. Entonces acá es donde estamos hablando nuevamente del procesamiento de la información que tenemos, nuestra interpretación de lo que creemos de esos eventos, lo que realmente ocasiona nuestro malestar emocional. La TREC ayuda a los pacientes, o este modelo ayuda a los pacientes de maneras pues indecibles, innumerables, pero este enfoque de la TREC se va a localizar principalmente en el presente, en el contexto que está viviendo la persona. Como les mencioné ahora, con el objetivo central de ayudarles a entender a los pacientes lo que son esos mecanismos, lo que son los esquemas de pensamiento, lo que son las creencias que le van a generar al paciente pues un malestar emocional. Estas creencias, a su vez, según lo que nos decía o nos propone pues Albert Ellis en este modelo, era que nosotros tenemos pensamientos y creencias que son las que de pronto no nos dejan vivir de manera idónea. Esas creencias, a su vez, conducen acciones a comportamientos que para nosotros son dañinos, que interfieren con las metas de la vida, tanto a corto, a mediano y a largo plazo, que interfieren también en nuestra calidad, como nos relacionamos con los demás y una estabilidad emocional. Una vez que nosotros en este modelo identificamos y comprendemos estos pensamientos y estas acciones negativas, pueden modificarse y ser reemplazados por modos más racionales de ver la vida, más productivos. Lo que yo les mencionaba, no se trata de cambiar
pues estos dos tipos de pensamiento, perdón, ese pensamiento racional por uno sumamente feliz. No se trata de eso, como muchos de pronto malentienden este objetivo de la terapia racional emotiva, sino más bien cambiarlos por creencias objetivas, por ideas objetivas que mejoren la perspectiva de vida del paciente a nivel en general. ¿Cómo ayuda la TREC a los pacientes? Entonces, ayuda de maneras indecibles e innumerables a manejar adecuadamente esas emociones negativas como la ansiedad, como la depresión, como la culpa y como la ira extrema. Ojo acá, porque hay que tener en cuenta que también esta ansiedad y esta depresión no solamente son endógenas, también hay pues una depresión y una ansiedad, perdón, no solamente son exógenas, también hay endógenas. Entonces, hay que tener cuidado a qué tipo de pacientes, con qué tipo de depresión y con qué tipo de ansiedad estamos trabajando. Por eso siempre se debe hacer un análisis del paciente, que esto lo vamos a ver entonces más adelante. Primero vamos a los modelos, luego vamos a lo más puntual. También cambia conductas estresantes o incluso pues conductas de autosaboteo que muchos pacientes tienen. ¿Cómo son las conductas de autosaboteo? Por ejemplo, los atracones de comida, las agresiones, autoagresiones y heteroagresiones, eh, hábitos alimenticios que son dañinos, tricotilomanía, tricofagia, escoriación, lo que hacen es que interfieren en esa calidad de vida, que están asociados pues a unos patrones de ansiedad y que en las personas, por ejemplo, que tienen ansiedad y que tienen atracones de comida y que tienen, por ejemplo, la escoriación o que hay tricotilomanía, les impide de pronto tener una buena calidad de vida. También la TRAC nos ayuda a identificar esas creencias y esos patrones rígidos de pensamiento que de algún modo aprisionan, entorpecen y obstaculizan el camino de una persona para obtener unas metas, que son los pensamientos rígidos. Entonces, los tengo, son creencias rígidas, inflexibles, casi que ortodoxas de un paciente de cómo debería ser él o cómo deberían ser los demás. Un ejemplo de lo que es un patrón rígido de pensamiento. Yo tengo que ser puntual. Entonces, los demás tienen que ser puntuales. Eso es un patrón de pensamiento inflexible, rígido. No siempre tenemos que ser puntuales. A veces pueden aparecer, pues, características o peripecias en el camino. Entonces acá es cuando tenemos una tendencia excesiva a una autocrítica o criticar a los demás, de cómo debería ser yo o cómo deberían ser los demás. Cuando hablamos también de cómo ayuda la TREC a los pacientes, es a través de una serie de ejercicios mentales y conductuales que se le dan al paciente para aprender a cómo reducir los pensamientos, cómo reaccionar de forma de pronto más efectiva, de pronto no tener reacciones tan negativas y reemplazar los pensamientos y las reacciones negativas con unos pensamientos más constructivos y autoafirmativos. La, la terapia racional emotivo-conductual utiliza unas herramientas donde está la visualización positiva, el reencuadre del pensamiento, que es ser capaz de percibir de una situación o cualquier experiencia diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista y centrarnos en ese punto de vista o en esa perspectiva que nos resulta más útil. Eso es el reencuadre de pensamiento. Y también la TREC nos ayuda como terapeutas para ver qué tan irracionales son estos pensamientos y en qué sentido son perjudiciales para el paciente. Cuando hablamos de la TREC, también hablamos de ABC. ¿Qué es ABC? Vemos entonces que A son los acontecimientos activadores. B son esas creencias y esos pensamientos que tenemos sobre A. Y la C, son esas consecuencias emocionales y conductuales. La TREC es la creencia de que las personas no somos, pues, o las personas no son conscientes de que muchos de sus pensamientos acerca de sí mismos o acerca de los demás son irracionales y que afectan de manera negativa la manera
de, de conducirse en relaciones y situaciones de la vida cotidiana. Para este modelo, entonces, Albert Ellis nos propone A, B, C. Por acá les tenía entonces un ejemplo, les tengo un ejemplo de lo que es esa parte de la TREC, que de hecho pues transversaliza muchos otros ejercicios y muchos otros modelos. Mírenla acá. Lo pueden ver también, igual este caso ya lo revisamos, en lo que es la procrastinación académica. No sé si se acuerdan, que estábamos trabajando en la procrastinación académica en Juan Pérez, que Juan, un caso clínico, a través de lo que es el condicionamiento clásico. Entonces revisamos esto, pero quiero entonces que veamos en Juan cómo se utilizó ABC. Fue un análisis funcional de la conducta. Entonces, los antecedentes de Juan era: Juan debe iniciar un trabajo académico o estudiar para un examen. B, en Juan era que se siente ansioso y evita la tarea distrayéndose con el celular. Y la consecuencia de Juan era que experimenta un alivio inmediato para evitar la ansiedad y enfrentarse a la tarea. Recordemos que este fue, pues es solamente un ejemplo, aunque ya se los voy a explicar más puntual, que también entonces en otro modelo, miren que acá estábamos revisando lo que es el condicionamiento clásico, también se mezcló con lo que es la segunda generación. Siempre se debe hacer un análisis funcional. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes que desencadenan la conducta? ¿Cuáles son las consecuencias, que sería la C, y cuál sería la conducta como tal? Nuevamente entonces con esto. A, B, bueno, Marianela nos pregunta con qué técnica lo hace. ¿Te refieres al caso que te mostré o a qué te refieres? Sí, los pensamientos automáticos también, Josefa. Acá también se trabajan los pensamientos automáticos. Exacto, César. Es vivir el hoy y evaluar los pensamientos irracionales y readaptarlo a lo racional. Muy buena definición. Sí, exacto, el autoboicot, el autosabotaje. No, no, estamos en la 3. Solo para Karen que nos pregunta, el ABC es una técnica pues más bien relacionada con el análisis conductual que nos relaciona con la TREC, con la terapia racional emotivo-conductual que nos propone Ellis, este modelo. Claro, Ángel, ¿qué diapositiva anterior? Exactamente, es la técnica empleada en la reevaluación cognitiva. Ángel Rubén, ¿cuál? ¿Esta o la anterior? ¿O la primera de ellas? Para volvértela a colocar. O no sé si me estabas preguntando por esta o la anterior a esa, que era esta. Te las voy a poner igual todas, mientras sigo entonces explicando. Entonces, Ellis nos propone ABC, que es la técnica de reestructuración o reevaluación cognitiva. Entonces, ¿qué nos propone él? Nos dice, bueno, hay unos acontecimientos activadores, hay unas creencias sobre lo que yo tengo de esos acontecimientos y están también unas consecuencias. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo tengo la emoción de A? Digamos que la B es un puente entre A y C. Nunca sucede A sin B, perdón, nunca sucede A sin B y sin C. Siempre está esto. Para Ellis y para ya luego esa visión más
holística de lo que es la terapia cognitivo-conductual, tenemos una visión negativa del mundo, una visión negativa sobre el futuro y una visión negativa sobre sí mismo, que de hecho esa es la triada clásica de Ellis de lo que es la depresión. Ojo acá porque no es la única visión que tenemos de la depresión, hay varios modelos. Como les digo, son modelos. Un modelo de Beck, que de hecho es el modelo más utilizado, que tenemos, por ejemplo, esa parte del autoinforme de depresión de Beck, donde él nos dice, bueno, yo tengo una visión negativa de mí o una visión empobrecida de mí. También entonces voy a tener una visión negativa sobre mi futuro y sobre los demás. A representa siempre el acontecimiento activador que aparece a primera vista como un desencadenante. Siempre A es el desencadenante. Y luego tenemos B, donde recordemos que B es esas creencias o esos pensamientos que tenemos de A. Vamos a ponerlo de pronto en un ejemplo un poco más puntual. Entonces, tenemos una persona que llega a un lugar donde hay varios desconocidos. Resulta que esos desconocidos lo miran fijamente a la persona que entra al lugar, pues es más que esperable si la persona de pronto llegó tarde o es una persona nueva para los demás. Según el tipo de interpretación que haga esta persona, que fue el que ingresó a la fiesta o a la reunión después, según las interpretaciones, miren que acá estamos hablando ya de lo que es subjetivo, según lo que él interprete sobre el hecho de entrar y que todo el mundo lo observe, ahí es donde va a salir B. Nuevamente recordemos que B son las creencias o los pensamientos sobre un acontecimiento en general. Entonces, acá reaccionará a nivel emocional y conductual, de una forma u otra, de una forma o positiva o vista como negativa. Por ejemplo, si piensa que los demás lo están evaluando positivamente, se va a sentir mejor que si piensa que lo están evaluando por la forma en que viste o lo están evaluando por la hora en que llegó. En general, que lo estén evaluando de manera negativa. Entonces, en función de lo que nosotros pensemos de las situaciones, también vamos a actuar diferente sobre las situaciones como tal. Entonces, recordemos que la filosofía central de lo que es Albert Ellis es que no son los hechos los que nos generan malestar, sino nuestros pensamientos sobre los hechos en los que estamos. Acá podemos tener dos personas diferentes, pues en la misma situación, pero dos visiones diferentes. Una persona puede decir, bueno, me están evaluando porque les gusta cómo estoy vestido, o podemos tener otra persona que diga, me están evaluando porque llegué tarde, o lo estoy haciendo mal, o les caí mal. Entonces, dos situaciones, dos personas, una misma situación, pensamientos diferentes. Vamos a llevarlo de la teoría a la práctica. Vamos a ponerlo en práctica. Entonces, tenemos una práctica sencilla, que es este caso, para luego ir a un caso un poco más amplio, más grande, de lo que es la terapia racional emotivo-conductual con la técnica ABC. Que igual también lo tenemos acá. Este no es el caso que vamos a trabajar de los análisis, solo les quería mostrar que también pues se puede utilizar en el condicionamiento clásico, pero para que vayan descargando el caso, acá las técnicas ACT, bueno, creo que no se los he subido, ya se los voy a subir para que lo tengan. Entonces, vamos a irnos a este caso práctico, lo que es la técnica ABC. David está perturbado, pues obtuvo malos resultados en un trabajo que realizó. David piensa que no es buen trabajador. Llega a su casa, le comenta a su esposa la situación, David llora desconsoladamente y se siente deprimido. Vamos a mirar cuál es la A, cuál es la B y cuál es la C según lo que acabamos entonces de trabajar. Vamos a hacer esto en unos 5 minutos para mirar cuál es el consenso de las respuestas que ustedes tienen.
por acá estoy mirando algunos comentarios de lo que estábamos haciendo. Y les voy a subir el caso clínico de la TREC, que les estaba entonces comentando, adicional a este que estamos viendo, ya un caso pues más amplio. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, David está perturbado, pues obtuvo malos resultados en un trabajo que realizó. El evento adverso sería ese, ¿cierto? Pues es obtener malos resultados en el trabajo como tal. ¿Cuál es la creencia? La creencia es que si obtiene malos resultados, entonces no vale como una persona. Es un pensamiento, una creencia irracional que desencadenó a, que sería entonces que realizó pues un mal trabajo. ¿Y cuál sería la consecuencia? La consecuencia es que David se siente deprimido, se frustra, llora. Es un ejemplo simple, pero ¿cuál es la idea? Nosotros como terapeutas somos los que debemos analizar cuál es A, cuál es B y cuál es C. Un paciente nos va a llegar con un relato. Supongamos este, obviamente es muy corto porque es un ejercicio práctico para que ustedes también entiendan qué es pues qué es esta técnica, pero así lo debemos convertir nosotros. ¿Cuál es el evento desencadenante o activador? ¿Cuáles son las creencias? ¿Y cuáles son las consecuencias que desata A? Les voy a subir el caso clínico pues al material donde estamos trabajando. Vamos a ver un video y ya vamos entonces a profundizar un poco más. El caso que les voy a subir, se los puse así. Pues caso clínico, TREC, ABC. Se los estoy subiendo en PDF. Listo. Entonces acá está. Vamos a ver un video y ahora revisamos este caso de la TREC ABC, ya no con David, sino con otro paciente. Tienen el enlace del primer video y ya les voy a compartir esto, que es fundamental entonces tenerlo para que puedan repasar. Eh, ya, Liliana, yo les compartí el enlace del primero y ese es el segundo. Voy a poner enlace 2 para que de pronto no se confunda. Este es el 2 y arriba está el del primer video que les compartí. Entonces, esta es la respuesta que ya habíamos entonces analizado y veamos entonces un poco esto. Primero tenemos que A son los acontecimientos, ya lo sabemos. B, las creencias irracionales, ideas poco realistas. Estos acontecimientos son eh, conductas, ¿sí? Pues actos de la vida cotidiana. Y lo C son las consecuencias, que son esas emociones, la parte conductual. Acá Albert Ellis le da mucha importancia a lo que es el aspecto emocional, pero también tenemos una parte D y una parte E que fue añadido posterior al modelo de Albert Ellis original. Donde D es donde ahí entramos los terapeutas, a cuestionar las creencias irracionales de los pacientes, esta parte B, y lo E son esas nuevas creencias más racionales. Para Albert Ellis, todos tenemos creencias que son las maneras, las formas subjetivas y diferentes de comprender nuestro mundo. Es decir, todas son maneras subjetivas. Tenemos entonces unas creencias irracionales que, como habíamos mencionado, son cogniciones que median en nuestras emociones, van a mediar en nuestros pensamientos y, por supuesto, en las conductas, pero que como son irracionales, van a generar malestar al paciente.
Ellis nos da unas creencias irracionales. Él empezó a diseñar en total 11 creencias irracionales, pero que posterior se agruparon en tres. Entonces, vamos a ver esas creencias irracionales primero, pero antes de ello, vamos, pues para entrar a conocer un poco sobre esto, bueno, no, primero vamos a ver las creencias irracionales antes de definirles cómo es entonces estas creencias más definidas en tres. Vamos a ver primero esto, lo que son las creencias irracionales de Albert Ellis. Como les menciono, él al principio empieza a trabajar sobre unas creencias que son 11 en total. Luego la reestructura en unas tres. ¿Cuáles son esas creencias? Esta es la primera. Una necesidad extrema para el ser humano adulto, el ser amado y el ser aprobado por cada una de las personas significativas en su entorno. Es decir, bueno, y en general, en lo que son las creencias irracionales, él empieza a identificar esta serie de creencias irracionales, que son las que generan esas emociones negativas y conductas disfuncionales para el paciente. Según Ellis, estas creencias provienen de los pacientes de exigencias que son rígidas, que son absolutistas, que las personas se imponen a sí mismas y a los demás y al mundo también. Recordemos la tríada clásica, de sí mismo, de los demás y del mundo en exterior. Entonces, la primera, debo ser amado y aprobado por todos. Miren que es un absoluto. Debo ser amado, debo ser aprobado por todos. La creencia básica es que necesito la aprobación de todas las personas importantes en mi vida para considerarme valioso. Esa es la creencia irracional. Necesito y debo. ¿Cuál es la consecuencia que se deriva de esa creencia irracional que nos propone Albert Ellis en un principio? Antes de recopilarlas en las tres. Tenemos una consecuencia y es ansiedad, baja autoestima y una dependencia a nivel emocional. La segunda, que es esta. Esta es la necesidad extrema de ser, pues, de un humano adulto, de ser adulto, ¿cierto? Estamos hablando de un humano adulto. Lo segundo, para considerarme a mí mismo como una persona válida, debo ser muy competente, debo ser suficiente y capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. ¿Qué vemos acá? Entonces, debo ser competente, debo ser exitoso en todo momento, en todo lugar. La creencia irracional de esta persona sería, si no soy excelente, si no soy una persona excelente en todo lo que yo hago o en todo lo que yo me propongo, en todo lo que yo me comprometo, voy a ser un fracaso total. Miren que sigue siendo muy absolutista. ¿Cuál es la consecuencia? Una persona con perfeccionismo, una persona con miedo al fracaso, con procrastinación. Entonces, yo evito, y ahí es donde nuevamente tratamos lo que es pues el componente pues de, de procrastinación. Yo evito pues hacer ciertas actividades porque le temo al fracaso. Entonces la consecuencia, perfeccionismo, un miedo al fracaso, una tolerancia baja a la frustración o incluso una intolerancia a la frustración. Luego tenemos otra, las personas que no actúan, y nuevamente acá lo pongo entre comillas porque sigue siendo un absoluto. Las personas que no actúan como deberían son viles, son malvadas, son infames y deberían ser castigadas por su maldad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, las personas deben actuar de una forma justa, de una forma siempre correcta. ¿Cuál es la creencia? Si alguien me trata mal, es una persona horrible, es una persona que debe ser castigada, es una persona que yo ya califico de manera negativa como infame, como mal, pues como una persona llena de maldad. Eso sigue siendo un absoluto, ¿cierto? Si una persona no es justa y si no es correcta, entonces todo el tiempo es mala, es horrible y debe ser por eso sancionada o castigada. ¿Cuál es la consecuencia? Ira, resentimiento, conflictos interpersonales. Esa es la tercera creencia irracional que nos propone Ellis.
Luego tenemos una cuarta. Es terrible y catastrófico que las cosas no funcionen como a uno le gustan. Sabemos que nada en la vida, de pronto o muchas cosas en la vida, no nos van a salir justo como nosotros queremos. Entonces, esta creencia irracional es la siguiente: las cosas deben salir tal y como yo lo planeo, tal y como yo quiero. ¿Cuál es la creencia? Es terrible cuando las cosas no salen como las planeé. Cuando les estoy diciendo la creencia es porque así los pacientes lo nombran en terapia. Pues no de esa manera exactamente, pero sí algo muy similar. ¿Cuál es la consecuencia? Frustración, porque si no nos salen las cosas como queremos, pues lo más general es que de pronto una persona se sienta frustrada. Otra consecuencia de esta creencia irracional es una intolerancia a la frustración en general, la ansiedad que a la persona le genera. Otra creencia es: la desgracia y el malestar humano están provocados por las circunstancias externas. Miren que siempre lo externo, y la gente no tiene capacidad para controlar sus emociones. La culpa está en lo que es externo. Pues sabemos que nosotros no siempre tenemos un control de lo externo y no siempre las características, pues, de lo malo que nos pasa están en el exterior. De hecho, pues una enseñanza básica de lo que nos propone Ellis es que es la interpretación que nosotros tenemos de las cosas, no las cosas mismas, las que nos generan malestar. Este otro, el sexto: si algo es o puede ser peligroso, debo sentirme terriblemente inquieto por ello y debo pensar constantemente en la posibilidad de que eso ocurra. Es decir, eh, el malestar es insoportable y no puedo soportarlo. La creencia es que si algo es difícil o doloroso, no puedo soportarlo, debo evitarlo a toda costa. Una consecuencia entonces en los pacientes va a ser la evitación, la falta de resiliencia, una dependencia también de gratificación inmediata. Otra creencia irracional es: el pasado determina mi presente y mi futuro. La creencia es: como tuve yo malas experiencias en mi pasado, yo voy a seguir siendo infeliz y no puedo cambiar. Eso es un absoluto. Es decir, si tú tuviste malas experiencias en tu pasado, un ejemplo, si tuviste em, pues malos vínculos amorosos en el pasado, no quiere decir que siempre vas a tener eso. Tú lo puedes cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de los pacientes que tienen este pensamiento irracional, esa creencia? Es, pues, sentimientos de desesperanza, victimismo y una habitación al cambio. Otra creencia irracional: los problemas de los demás son terribles y por ende yo debo preocuparme por esos problemas. Así, de pronto los problemas no me competan o no sean míos. Pues siempre debe sentirme muy preocupada, siempre debo sentirme muy preocupado o muy preocupada por los problemas ajenos, por las perturbaciones ajenas. Entonces, acá es: no puedo ser feliz si otros no lo son. No puedo ser feliz si otros están sufriendo. Y yo, como otros están sufriendo y yo no puedo ser feliz, debo entonces preocuparme intensamente por sus problemas. Una consecuencia es que va la persona a vivir todo el tiempo con ansiedad, porque siempre van a haber personas pues más estables que nosotros o más inestables. Va a haber un desgaste emocional, va a haber una falta de límites personales, porque nosotros no podemos estar en función todo el tiempo de lo ajeno y no de lo propio. Y otra creencia irracional es: siempre debe haber una solución perfecta para todo. La palabra perfecta ya es absolutista. ¿Cuál es la creencia? Si no hay una solución perfecta, exacta para todos mis problemas, entonces no hay ninguna solución en absoluto. Miren que son absolutos, son irracionales. ¿Y cuál es una consecuencia de este pensamiento irracional? Una indecisión, porque entonces las personas van a decir, bueno, ¿será que cojo este camino A o este camino B? Pero si cojo el camino A, entonces pasa lo siguiente, pero luego aparece un camino C. Nunca va a encontrar una solución perfecta porque a todo le va a encontrar
un pero. Todo tiene pros y contras. Todo, cualquier decisión que nosotros tomemos en nuestra vida va a tener pues unas consecuencias positivas, pero también va a traer o acarrear unas consecuencias que son negativas. Entonces, nunca va a encontrar la persona una solución perfecta a todos sus problemas. Entonces, a todo le va a encontrar un pero y nunca va a tener una solución. También hay algo que se llama una parálisis por análisis, que de hecho es una parálisis de las funciones ejecutivas, si se le puede llamar así. Yo analizo demasiado, analizamos demasiado, pero no ejecutamos. Puede ser por pues por esta creencia irracional de una solución perfecta para todo. Y también un sentimiento de desesperanza, pues al fin y al cabo, si nosotros no encontramos una solución para todo que sea perfecta, pues vamos a vivir frustrados, desesperanzados, sin un futuro, sin una salida. Entonces, según Ellis, estas creencias irracionales pueden ser desafiantes para la persona, pero al igual que son desafiantes, pueden ser desafiadas y reemplazadas por creencias más racionales, por creencias más certeras, más objetivas, lo que va a ayudar a las personas a eso, a, a reducir ese malestar emocional y mejorar al fin y al cabo, como les mencioné, siempre la calidad de vida. Vamos a ir a nuestro descanso del día de hoy. Luego vamos a revisar entonces cómo lo agrupó en tres. Recordemos, empieza a crear estas 11 creencias irracionales que se pueden de hecho agrupar pues en 8. Muchas personas dicen que hay unas que se repiten. En general, pues en los libros donde hablan de Ellis, hablan de 11 creencias irracionales y luego pasó a otras tres. Como les menciono, vamos a ir a nuestro receso y nos veremos entonces nuevamente para para poder continuar con esta parte de Ellis, que de hecho es largo y es muy interesante. Sí, sí, bastante, era un genio, bastante, bastante. Espero que descansen bastante. En este descanso recuerden comer, tomar agua, es muy importante oxigenar la parte cerebral, hacer otras cosas de pronto diferentes a la pantalla electrónica y nos veremos entonces nuevamente, así como lo hemos hecho eh, aproximadamente a las 8:25, hora colombiana, hora colombiana. Y vamos hablando de lo que pues ya hemos venido trabajando, lo que son las creencias irracionales de Ellis, que es importante comprenderlo para el modelo. Ellis entonces nos agrupa, estas 11 que habíamos venido trabajando, nos la agrupa en otras, pues en unas tres, que pues de hecho es la visión más general de lo que es el modelo de Ellis, donde tenemos entonces tres básicas, donde nuevamente entonces nos pone que son absolutistas, que son necesidades que perturban a la persona porque son deberías, son absolutas, necesito que. Entonces tenemos tres visiones. De uno mismo, debo hacer las cosas bien, merecer la aprobación de los demás. Por mis actuaciones, recordemos que son de estas 11 que veíamos antes del descanso. Luego, tenemos otras, pues de otras personas ajenas. Las personas deben actuar de manera agradable y de manera considerable y también justa, y una visión de la vida y del mundo. El mundo o la vida debe ofrecerme unas condiciones buenas, unas condiciones fáciles para que pueda conseguir lo que yo quiero sin mucho esfuerzo o incomodidad. Estas serían las creencias irracionales que nos propone Albert Ellis. Recordemos, al principio eran 11, ya luego las agrupa o las reagrupa en otras tres. Para Ellis, cualquier perturbación de tipo emocional va a estar relacionada con esa probabilidad, con que alguna de esas creencias irracionales que veíamos, pues, se pueda dar.
Entonces, el objetivo de la terapia, como ya habíamos mencionado, es detectar y poder cambiar tanto esas inferencias que para el paciente son inferencias erróneas como las creencias dogmáticas, absolutistas, ortodoxas que las van a originar. Entonces, esas actitudes de exigencia, esas actitudes de una necesidad que es perturbadora, van a facilitar las distorsiones cognitivas, que estas distorsiones cognitivas van a estar más vinculadas con este modelo más de B. Es decir, las exigencias o esos pensamientos irracionales se pueden relacionar, correlacionar con las distorsiones cognitivas de B. Por ejemplo, una sobregeneralización y unas etiquetas negativas, puede ser soy un fracasado o soy una mala persona, es una perturbación emocional, pero que se va a relacionar también con una creencia que es irracional, que deriva entonces de una distorsión cognitiva, un procesamiento anómalo de la realidad, de la información. Un salto a conclusiones negativas o hay otra creencia, eh, pues o más bien otra distorsión cognitiva de B, que es, por ejemplo, adivinar el futuro, fijarse en lo negativo, descalificar lo positivo, magnificar o minimizar un razonamiento también emocional, que es como yo lo siento así, entonces debe ser cierto, debe ser válido. ¿Qué es la terapia cognitiva? La terapia cognitiva es o está relacionada con Beck. Está relacionada entonces con Beck, con esas distorsiones cognitivas. ¿Qué es para Beck esa terapia cognitiva? Es que el sufrimiento se da por una interpretación, miren que nuevamente estamos hablando de interpretación y una valoración, pero que es subjetiva, que depende de cada persona, que hacemos nosotros de los sucesos, de las situaciones, y no tanto por la actividad o el suceso mismo. Entonces, ante una situación o antes incluso de emitir una respuesta, nosotros ya tenemos una validación, ya tenemos una clasificación, una interpretación o una evaluación de la misma situación que se da a través de los esquemas cognitivos que vamos a ver, que son supuestos previos. Esos son algunos de las distorsiones cognitivas que nos propone Beck. Resulta que Beck, como les mencionaba hace un rato, nos propone tres mecanismos que son responsables para la depresión, que es la triada cognitiva de un pensamiento automático que es negativo sobre de sí mismo, del mundo y del futuro. Hace sentido para Beck desde lo que son las distorsiones cognitivas. Para él son errores en los procesamientos de información y en esos procesamientos cognitivos, son maneras equívocas, son maneras anómalas de ver los pensamientos. Son pensamientos automáticos, es decir, viene a la persona de manera automática. Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento irracionales que pueden influir de manera negativa en nuestras emociones, en nuestros comportamientos. Es decir, son pensamientos que van a traducirse en una emoción y un comportamiento que para el paciente son negativos, son desadaptativos. Son interpretaciones anómalas, erróneas de la vida cotidiana, de la realidad que puede generar entonces en una persona ansiedad, este modelo o la teoría clásica de la depresión de Beck, o una dificultad para tomar decisiones. Hay unas características muy importantes de esas distorsiones cognitivas que son las que vamos a ver o vamos a trabajar. Entonces, en general, Beck identifica una serie de procesos cognitivos que son, y bueno, y que también como se relaciona con esa segunda ola o segunda generación de terapeutas, estas distorsiones cognitivas
también se pueden relacionar mucho con esa parte de, perdón, de Ellis. Algo importante acá eh, es que se me había olvidado antes de adentrarnos un poco más en lo que es Beck, vamos a revisar lo que les había mencionado de Ellis, el caso clínico. Entonces nos vamos a ir todos a nuestro material de estudio y vamos a ver lo que ya pues también les había mencionado que eso lo íbamos a trabajar posterior al descanso, este caso clínico de la TREC ABC que se me había pasado por ahí. El caso, estamos hablando de la TREC, me devolví un poco antes de pasar entonces a lo que es Beck o adentrarnos más a Beck. Terapia racional emotivo-conductual. Entonces, nombre Sebastián Gutiérrez es un nombre que cambio. Ocupación es ingeniero de sistemas. Estaba soltero y el motivo de consulta, ¿cuál era? Me siento un fracaso y no puedo superar los errores que cometo en el trabajo. Se hizo una evaluación inicial. El motivo de consulta y los antecedentes fueron los siguientes. Sebastián acude a consulta por presentar ansiedad y sentimientos de insuficiencia relacionado con su desempeño laboral. Refiere que cualquier error que comete en su trabajo le genera pensamientos autodestructivos, afectando su autoestima y relaciones interpersonales. Menciona que desde la universidad ha sentido una necesidad extrema de ser perfecto y que el más mínimo error le genera una fuerte autocrítica y vergüenza. En su trabajo actual, cuando recibe retroalimentación negativa, experimenta crisis de ansiedad, pensamientos de fracaso y evitación de sus responsabilidades. Vamos a revisar em, este ejercicio clínico desde lo que vimos ABC, que es importante de él, y recordemos que nos estamos devolviendo un poco para revisar este caso antes de adentrarnos más a B. Lo vamos a revisar durante unos 5 minutos, lo van a leer completo, van a ver cuál es el acontecimiento activador, las creencias irracionales de, de pues del paciente, los desafíos también que tiene y cuáles son durante las sesiones lo que ayuda a Sebastián a cuestionar esas creencias. Recordemos que desde la hélice es cuestionar sus creencias irracionales a través de preguntas guías, a través de ese método también socrático. Y esas intervenciones y la técnica complementaria que se utilizan, no es solamente utilizar la técnica ABC, sino que, por ejemplo, en este paciente hubo un registro de pensamientos, también hubo una técnica de modelado que la vimos ahora, para que lo puedan entonces revisar. Nos vamos a dar unos 4 minutos, 4 a 5 minutos, para que analicen el caso con las notas que ustedes tienen de lo que estamos entonces viendo en clase. Bueno, esperando que lo hayan revisado igual, si no, si pues en ese momento no les dio tiempo de revisarlo o les abrió, pues porque están de pronto en el celular, saben que lo pueden revisar luego en ese material de estudio. Continuemos con esta parte de la terapia de Beck. Entonces, para Beck, como les menciono, hay tres mecanismos responsables en la depresión. Él mencionaba que hay una tríada cognitiva del pensamiento automático negativo, es decir, unos autoesquemas negativos que son errores de él, pues él mencionaba que son errores de la lógica del procesamiento de la información anómala. Mencionaba entonces que esa triada cognitiva de pensamiento automático es una triada de sí mismo, es decir, las personas que tienen depresión, muchas suelen considerarse deficientes, suelen considerarse con inutilidad del mundo, es decir, las personas se sienten como derrotados socialmente, no están de pronto a la altura de las exigencias sociales, es decir, así se sienten ni tienen la capacidad de superar los obstáculos, pero también tienen otro mecanismo que es del futuro. Beck nos propone que las personas que tienen depresión piensan que es una situación donde no se puede modificar, donde no puede cambiar. Acá es donde vamos a conocer las distorsiones cognitivas que nos propone Beck, que son estas de acá, ya se las voy a explicar.
Es decir, esa tríada cognitiva de la depresión son tres formas de pensamiento negativo que son pues típicas en las personas con depresión. Pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre el futuro, y esos pensamientos tienden a ser automáticos en personas deprimidas porque ocurren espontáneamente. Es decir, cuando me refiero a pensamientos automáticos es porque no lo controlamos, sobrevienen a nuestra mente sin control, sin premeditación. Entonces, a medida que estos tres componentes van a interactuar, van a interferir con el pensamiento cognitivo normal, lo que va a provocar unas deficiencias en la percepción, en la memoria, en la resolución de problemas, y las personas que van a obsesionar, entre comillas, con esos mismos pensamientos negativos. Hablemos de estas distorsiones cognitivas que nos propone entonces B. Para B, esas distorsiones cognitivas, como les menciono, son patrones de pensamiento irracional, anómalo, que pueden influir de manera negativa en nosotros como seres humanos. Tenemos entonces un total de 10, si las podemos entonces agrupar, de distorsiones cognitivas. Estas distorsiones cognitivas entonces van a estar así. Tenemos una que es la interferencia arbitraria, que es la primera. ¿Qué quiere decir? Sacar, calcar de una conclusión sobre una base de evidencia que no es suficiente, que no es relevante. Por ejemplo, pensar que tú no vales nada porque en un concierto al aire libre que tú ibas a ver empezó a llover. Es decir, no hay una relación. Em, Acá pues en este pensamiento de una interferencia arbitraria, tenemos entonces, eh, pues, que hacer saltos de conclusiones que no tienen relación. Luego tenemos un pensamiento todo o nada, un pensamiento polarizado. Ver las cosas en extremos, ver las cosas o en blanco o es negro. Las cosas no son blancas o son negras todo el tiempo. Nosotros tenemos, pues, matices, nosotros tenemos grises, no tenemos o todo o nada. Un pensamiento polarizado, no. Entonces, muy posiblemente una persona que tenga un pensamiento polarizado, pues esta distorsión cognitiva va a decir, si no soy perfecto, soy un fracaso. No sé si ustedes se acuerdan al ejemplo que estábamos haciendo con David, que a David lo veíamos o lo trabajábamos relacionado más con Albert Ellis, de ABC. Entonces, que él pensaba que como le fue una sola vez mal en el trabajo, ya es un fracasado y no va a valer nada. Entonces, miren acá, es un pensamiento o todo o nada, o es negro o es blanco, o es alto o es bajo, pero no hay matices, que son los matices que hay normalmente en la vida, es un pensamiento polarizado. Tenemos otra creencia irracional que es la sobregeneralización, es decir, generalización excesiva, sacar conclusiones negativas, sacar conclusiones amplias sobre la base de un evento que es insignificante. Pues es decir, sacar una conclusión general basada en un solo evento negativo. Por ejemplo, siempre me pasan cosas malas. Son las personas que dicen ese tipo de verbalizaciones. El lenguaje, créanme que el lenguaje para la mente moldea. Cuando yo siempre digo es que a mí todo me sale mal, a mí solo me pasan cosas malas, pues es una creencia irracional, es una sobregeneralización. Miren que acá estoy teniendo un proceso de la información anómalo. Al igual que veíamos en en la polarización, todo o nada, blanco, negro, alto, bajo, frío, caliente, acá estoy sobregeneralizando. Por una conclusión mala que yo tengo, todo es malo. Se relaciona mucho con una creencia irracional de Ellis, que no sé si ustedes la recuerdan, que la veíamos antes del descanso, que decía lo siguiente: si entonces yo tuve una relación mala en el pasado, ya todas mis relaciones venideras van a ser un fracaso. Se relaciona bastante porque entonces acá yo de una sola relación negativa voy a saltar a que todos los eventos de las relaciones que voy a tener van a ser malas, y no es así. Tenemos otro que es la abstracción selectiva, que es esta parte de acá, esta segunda. La abstracción selectiva
también tiene o recibe otro nombre pues en la literatura, cuando uno busca abstracción selectiva también puede salir un filtro mental. ¿Qué quiere decir este filtro mental? Es que nosotros solo nos vamos a fijar en un aspecto de una situación en especial, pero vamos a ignorar, por eso es un filtro, es como si fuera un embudo. Vamos a centrarnos en uno solo, por lo general un aspecto negativo de una situación, pero vamos a ignorar el resto de aspectos que pueden ser o no positivos. Por ejemplo, me felicitaron en el trabajo, pero mi jefe hizo una crítica así que seguro lo hice mal. Es decir, no hay una relación con lo otro, es una abstracción selectiva. Muy posiblemente en una reunión hayan felicitado al paciente, pero luego el jefe dijo, bueno, entonces felicitamos a Susana, un ejemplo, pero recuerden que tienen que mejorar el rendimiento, un ejemplo. Entonces ya Susana se va pues va a hacer una abstracción selectiva de las, bueno, de que la felicitaron en el trabajo, solo se va a centrar en que el jefe les dijo a todas que mejoraran el rendimiento, un ejemplo, ¿sí? Luego tenemos una descalificación de lo positivo. Minimizar esos logros, minimizar esos aspectos positivos, que es la minimización, subestimar lo que nosotros hemos llegado a hacer, subestimar de pronto todo lo positivo, esos aspectos positivos. Por ejemplo, saqué una buena nota, pero fue suerte. Saqué un buen resultado en el trabajo, pero creo que fue suerte. Es decir, no contar con el esfuerzo, no contar con lo racional. Miren que aunque son dos modelos diferentes, Beck y Ellis, se van a relacionar esos segundos, pues esa segunda ola o segunda generación de terapias. Otro es una lectura de la mente, suponer que otros piensan sin pruebas. Por ejemplo, entonces, seguro piensan que soy aburrido. Yo no puedo saber si una persona es aburrida, yo no puedo saber si pues una persona piensa que soy aburrido, pues porque no tengo cómo saberlo, es algo que yo pienso de mí, pero que pues no voy a saberlo si no le pregunto. Es una lectura de la mente. ¿Por qué se llama lectura de la mente? Porque es una suposición. Es decir, muy posiblemente todos hagamos en algún momento o tengamos esas distorsiones cognitivas, porque de pronto muchas personas siempre están en función de, bueno, el que dirán, suponer de los demás. Entonces, seguro van a pensar que soy aburrido o seguro no le caigo bien. Otro es adivinar el futuro, que es una distorsión pues cognitiva. Esa adivinación del futuro es predecir o creer que va a pasar algo malo sin ningún tipo de evidencia. Es muy característico de un pensamiento catastrófico. Entonces, por lo general, esa adivinación del futuro es negativa. Entonces, ¿va a pasar algo malo? Yo no tengo una evidencia. Por ejemplo, voy a fracasar en esa presentación. A pesar de que yo estudie, voy a fracasar en mi trabajo. Otra que he escuchado mucho en los pacientes es, por ejemplo, todo el tiempo, y eso era una paciente pues real, que decía, todo el tiempo que yo me voy a montar a un bus o a un transporte público, me genera mucho temor porque inmediatamente pienso que nos vamos a chocar, todos nos vamos a morir. Ella no tenía, acá pues es importante también mencionarlo, ella no tenía ningún estrés postraumático, no tenía ninguna evidencia. Diferente si yo tengo un paciente con trastorno de estrés postraumático que de pronto tuvo un accidente automovilístico y obviamente A lleva a B, lo que veíamos ahora. Pero esta paciente que les menciono no tenía ningún evento traumático, nunca le había pasado ningún accidente ni a su familia, pero tenía una adivinación del futuro, es decir, predecía siempre que algo malo va a pasar, pero no había evidencia de nada. Ella, de hecho, evitaba, pues al principio de la terapia, ella evitaba montarse en transportes públicos, taxis o incluso pues como en plataformas eh, de transporte, porque siempre pensaba que algo malo iba a pasar.
Eso es una adivinación del futuro. Otro que se relaciona de hecho mucho con ese es la catastrofización. ¿Qué es la catastrofización? Pues o una visión catastrófica. Es que una persona exagera lo negativo y asume que todo va a ser un desastre, como centrarse en el punto negro de la pared blanca, ¿cierto? No ver los otros matices. Muy posiblemente, de hecho, estas distorsiones cognitivas en los pacientes se van a interrelacionar y una persona puede tener más de una distorsión cognitiva. Esa, esa distorsión de la catastrofización es exagerar demasiado lo negativo, asumir que todo va a ser un lío, que todo va a ser un desastre. Un ejemplo, si cometo un solo error, voy a perder mi trabajo, voy a arruinar mi vida. Hay otro que es un razonamiento emocional, que en algún punto también de la clase del día de hoy se los mencioné. ¿Qué es un razonamiento emocional? Es creer que algo es verdad solo porque yo lo siento así. Una cosa es el pensamiento y otra cosa es el sentimiento. Pero las personas con un razonamiento emocional es validar esa emoción a través de una razón. Poner ese sentimiento como una razón, como un pensamiento válido. Entonces, un ejemplo es, me siento inútil. Y como yo me siento inútil, entonces yo debo ser inútil. Miren que me siento inútil es pues una emoción, ¿cierto? Es un sentir. Debo serlo, una racionalización. Otro son los deberías, que esos deberías son estos de acá, pues que consiste en mantener reglas rígidas, ortodoxas, exigentes sobre cómo deberían suceder las cosas. Esos deberías, entonces, es una autoexigencia rígida. Por ejemplo, imponerse reglas que son inflexibles, debería ser más productivo, debería ser mejor en el trabajo, debería estudiar un poco más. Si no lo soy, soy un fracaso. Entonces, esos deberías son reglas rígidas. Sí, está bien ponernos metas a corto, mediano y largo plazo, pero que en esa meta también debemos contar que no es una exigencia, es una exigencia rígida. También es tener otros matices diferentes de las cosas. Otra es una etiqueta, que son etiquetas globales, que consisten en, pues, poner etiquetas a todo, a nosotros mismos, a los demás, sin tener en cuenta los matices. Esas etiquetas globales se pueden relacionar bastante con lo que es, por ejemplo, pues un patrón social. Entonces, un ejemplo aquí en esta etiqueta. Todos los latinos somos de una manera. Todos los estadounidenses son de una manera. Todas las personas, no sé, de ojos azules son de una manera, es una etiqueta. Pero pues no todos los latinos somos iguales, no todos los gringos son iguales, no todas las personas de ojos azules son iguales, pues es un ejemplo en general. Entonces, o por ejemplo, hay una muy común, como todos los latinoamericanos saben bailar, pero hay latinoamericanos que, bueno, es una etiqueta que, por ejemplo, es una distorsión, ¿cierto? Que también hace parte, pues, como de, de lo que ya habíamos mencionado, que son como las generalizaciones, pero pues que son etiquetados. O bueno, no lo llevemos tan allá, vamos a un paciente. Un etiquetado es definir a una persona, incluyéndonos a, pues, a nosotros mismos, por un error, rasgo negativo, un ejemplo, soy un perdedor, o no valgo nada, ¿cierto? Es decir, soy o es que esta persona es muy puntual o esta persona es muy impuntual, ya la estoy etiquetando, ¿cierto? Entonces, si en algún momento llega impuntual, ¿qué pasa con esa etiqueta? Flaquea, sin ver los matices, a eso me refiero. La personalización, ¿qué quiere decir? Es culparse por cosas que no están dentro de nuestro control. Es decir, esa personalización es, mi amigo está de mal humor, seguro yo hice algo malo. La personalización es esta, que me la salté. Es decir, atribuirse a uno mismo los sentimientos negativos de los demás. No sé si ustedes lo puedan relacionar o puedan ver cómo entonces muchas de esas características de las distorsiones cognitivas
se van a vincular de manera amplia con lo que es, por ejemplo, las, las creencias irracionales que veíamos un poco sobre Albert Ellis. Las, las distorsiones entonces realmente son muy comunes. Todos en algún momento o en algún grado tenemos distorsiones cognitivas. ¿La clave cuál es? La clave siempre es identificarlas, no solamente en nosotros, sino también en los pacientes, cuestionarlas para poder desarrollar un pensamiento mucho más equilibrado, mucho más realista, para profundizar pues realmente en ese aspecto más desde la terapia. Entonces, esa terapia cognitiva de Beck realmente es un enfoque también basado en lo que es la identificación, la reestructuración de los pensamientos, de las disfunciones que van a influir en las emociones de las personas. En la parte más conductual, se basa en una idea de que esos pensamientos automáticos, que mañana entonces los vamos a trabajar, son negativos y que pueden generar un malestar y mantener trastornos de tipo emocional como la ansiedad, como la depresión, pues que de hecho son modelos indispensables para entender a Beck. Bueno, vamos a dar por corte acá. Recuerden entonces leer para mañana, para poder repasar un poco más sobre este aspecto de lo que es Beck. Mañana también miraremos dónde se puede aplicar, no es solamente en la terapia, de hecho hay aplicación en el rendimiento académico. Vamos a trabajar lo que son las creencias, los esquemas cognitivos, cómo entender las creencias. Hay creencias nucleares y creencias periféricas. Pues las nucleares también se llaman centrales. ¿Qué son los productos cognitivos? Entenderemos también cómo son o qué se definen por pensamientos automáticos y luego daremos entonces inicio a la tercera generación, que es un panorama de la terapia cognitivo-conductual más actual. Por actual me refiero que inicia en los años 80, pues es muy subjetivo, que en este momento pues es estamos en la tercera ola o en la tercera generación de terapias o modelos terapéuticos. Vamos entonces a concluir acá. Recuerden que también en el material eh, vayan revisándolo. Nosotros mañana también vamos a trabajar sobre ese material, sobre lo que es entonces en una paciente. Les voy a subir entonces incluso pues otro eh, que pues hace nada se realizó de lo que es esa parte basada en la terapia de Beck. Listo, y saben que ya revisamos entonces la de la TREC, que la acabamos de revisar pues hace un rato, pero también allí pueden ver esa parte de la terapia de Beck para que lo podamos entonces trabajar y tengamos en cuenta lo que es la teoría a un caso clínico. Entonces vamos a finalizar la clase acá. Recuerden que todas las clases quedan grabadas. No se preocupen si en algún punto o sus conexiones se dañaron, se alteraron o quizás no pudieron estar durante toda la clase o la clase del sábado, como fue el caso pues, de una estudiante. Recuerden revisar la parte de la teoría y la parte práctica en esa revisión de las clases. Espero que estén muy bien, que tengan una muy bonita noche y nos veremos nuevamente mañana.